¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller, video de sábado en la tarde que estoy haciendo desde el tallercito. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, al amigo Tito, Adriano, Adrián, Juan Star, que se está incorporando ahora, el amigo Adriano, el amigo Adrián, el amigo Cristino, Jonathan, Cobursa, Augusto, bueno, tantos amigos que siempre comentan, el amigo Miguel con sus comentarios tan acertados, que estuve leyendo un diálogo que se dio entre Miguel y otro amigo del canal en los comentarios, y la verdad estoy completamente de acuerdo, así es como se debe trabajar. Así que bueno, en este videito, en esta nueva charlita, llamémosle charlitas, es desde el taller, un rato antes, un rato después de la cena. Pero bueno, en este videito voy a tratar de explicar un poquito los pequeños shorts que estuve subiendo. Si bien algunos fueron de herramientas, alguna llave que por ahí estoy en el taller y la agarro, por ejemplo, y me da por reflexionar y digo, voy a contarle a los muchachos. Pero subí otros de las tareas que estuve realizando esta semana. Por ejemplo, en un video cortito se me ve a mí en un termo buscando o detectando una pérdida de agua. Bueno, obviamente hay un montón de maneras de saber si está ocurriendo eso o no. Generalmente lo que se hace es inyectar aire mediante un manómetro, verificar si hay caídas de presión, obviamente una prueba de hermeticidad que se puede hacer en instalaciones de gas como en instalaciones de agua fría, de agua caliente. Pero bueno, hay veces la prueba de hermeticidad, ya sea en cualquiera de las instalaciones, tiene un costo. A veces, para obviarle al cliente ese costo, y dado que bueno, uno maneja una experiencia, es así, uno cuando se trata de agua caliente hay un par de indicadores más, sumados a que en esta instalación en particular que les estoy hablando, yo ya había conectado en un momento una bomba presurizadora. Esa bomba presurizadora no cortaba nunca, el termotanque no cortaba nunca. Eso obviamente los clientes no lo habían notado. Los clientes, por lo que me llamaron a mí, fue porque notaron que el termotanque no estaba brindando a servicio el agua tan caliente como estaban acostumbrados. O sea, estaban acostumbrados a bañarse un determinado tiempo con una determinada temperatura de agua. Bueno, no estaba pasando. Bueno, uno por teléfono trata de hacer un par de preguntas, recopilar un poco de información y llegar a una conclusión, aunque sea acerca de la situación que puede estar pasando, o sea, algo para más o menos orientar y tener una idea. Bueno, podía ser que con los cambios de temperatura que hubo, dado que hasta hace poco estábamos con 24, 25 grados, a encontrarse con un grado bajo cero, puede que el termo haya estado bajo. Bueno, esas preguntas uno las hace, pero generalmente no tocan en los termos eléctricos porque no es mucho lo que se puede regular en algunos termos. En otros vienen con los reguladores para prender, apagar, subir, bajar la temperatura, obviamente. Pero bueno, dirían el 80% tiene la resistencia, el frente plástico atornillado con los testigos lumínicos si está prendido y si está trabajando, en caso que el termo sea de calidad. Si no es de calidad, ni siquiera eso tienen por ahí una tecla de prendido y apagado, y ahí se terminó la ecuación. Bueno, la gente no había manipulado en absoluto el termo brindaba agua caliente, cosa que no estaba pasando. Bueno, llegué al domicilio, me fui inmediatamente a ver el termo, que para más información el termo estaba inmediatamente debajo del tanque y de ahí salía a servicio. Por eso muchas de las cosas que uno preguntó no podían responderla, dado que no tenían un fácil acceso a lo que era
el termo. Bueno, cuando llego noto dos cosas, que el termo estaba efectivamente trabajando sin cortar, cierro la llave de paso y el termo al rato corta, o sea que el agua se estaba yendo. Para mayor información, tenía, como dije, colocada una bomba presurizadora y esa bomba presurizadora no cortaba nunca. Al cerrar la llave de paso, obviamente la bomba apagó. Bueno, algunos amigos podrían decir, eso puede ser regulación de la bomba. Pasan las ROWA que tienen, o sea, el micro switch que comanda lo que sería el diafragma, tiene una corredera que uno lo arrima o la aleja acorde a el problema. Pero no era el caso, es una bombita Lustoff prácticamente nueva y estaba quedando prendida. Al cerrar la llave de paso del tanque, obviamente se interrumpió la circulación de agua y la bomba apagó. Una vez que la bomba apaga, me quedo unos 20 minutos mirando alguna que otra cosa, qué sé yo, pero hice tiempo como para que el termo pueda desarrollar la tarea de calentar el agua y ver si cortaba o no. El termo a los 20 minutos, dado que era un día frío y es un termo de 80 litros, cortó. Bueno, bajo, hablo con la dueña de la casa, le digo que voy a abrir el agua, que verifique si sale caliente. Bueno, salió caliente durante un par de minutos, después obviamente empezó a enfriarse. Así que nada, ya estaba detectado el problema, había una pérdida en la instalación, inmediatamente cerré la llave de paso del colector, dado que el termo, como dije, está inmediatamente debajo del tanque. Y bueno, ya teníamos detectado el problema, una pérdida en agua caliente. Ahora, ¿cómo saber dónde es? Si es en una pared, por ahí es fácilmente detectable. ¿Por qué? Porque se hace la mancha de humedad. Si es en una planta alta, ¿por qué? Porque generalmente gotea a los ambientes de planta baja. Bueno, este caso fue un poquito más complejo, dado que la casa constaba de 3 baños, estaba dividida para que vivan 2 hermanos, bueno, cada uno con su familia, o sea que había que revisar en 2 casas, era más complicado que se pueda entrar a una y a otra. Mis clientes, los que me llamaron, gestionaron para que bueno, se pueda. Y bueno, haciendo distintas maniobras, distintas pruebas, entre ellas tocando la temperatura del piso, aunque parezca una pavada, pero para muchos va a ser un dato interesante. Tocando la temperatura del piso, si calienta, se puede decir que hay un escape de agua caliente, dado que ponemos el termo a una temperatura elevada y se genera el efecto de lo que es la losa radiante. Bueno, resumiéndoselos, mediante un par de pruebas, un par de averiguaciones, logré encontrar la pérdida. Y ese es el segundo shorts que estamos viendo, video cortito. Yo pensé que había inventado yo esto de subir así videos cortitos y después desarrollarlos, pero me di cuenta que algunos grandes youtubers o grandes personajes también lo han implementado. Quizás lo implementaron porque se aburrieron de contestar mediante los comentarios o porque bueno, les pareció una idea genial. En mí nació por una cuestión de que ante una determinada situación, por ahí no se puede estar desarrollando un videíto y contándoles la situación. Entonces grabo, documento en el momento y después tranquilos lo hablamos, como estamos haciendo ahora. Bueno, logré encontrar dónde estaba el problema, cómo lo detecté, mediante oído. Mediante oído fui siguiendo lo que para mí era el recorrido lógico de la cañería. Y bueno, en el baño de la segunda parte de la casa, llamémosle, debajo del lavatorio, se escuchaba claramente correr agua.
Subí nuevamente al tanque, cerré la llave de paso, ya no se escuchaba. Bueno, uno ante esa situación lo que tiene que hacer es hablar claramente con los dueños de la vivienda, decirles que por ahí se rompa algo un poco innecesariamente, porque bueno, esto no es muy exacto, es por aproximación. Sé que hay detectores, pero no son herramientas con las que uno trabaje, sobre todo para el tema de gas, obviamente. Pero bueno, nada, mi diagnóstico fue el acertado, rompí y encontré una T, que está el short, que la única manera que logré de solucionar el problema fue adaptando un acople rápido de la línea Duque de 3/4. Comentaron un montón, eso hay que soldarlo, eso hay que soldarlo, eso hay que soldarlo. Para mí, y es un lema de la primera hora del canal, el acople rápido es una pieza que uno compra y es válida. Se puede utilizar, ha ido mejorando con el tiempo, incluso viene con algunas trabas para aguantar la presión. Para mí es una pieza válida y la utilizo. He salido de muchos apuros con esa pieza, dado que están en el canal también videos donde dentro de una falsa columna, había una derivación en T, y ahí es donde estaba cortada. Bueno, con acoples rápidos, porque no pude conseguir el acople rápido en T, con acoples rápidos y una T, armé todo el muñeco afuera, y después era cuestión de maña, paciencia y tiempo de poder poner los retenes y poder ajustar todo. Ahí verdaderamente, volviendo a este tema, no se podía soldar por la situación de que estábamos hablando de unos 30 centímetros por abajo con un caño arriba, y bueno, había que hacer demasiado trabajo para soldar eso y probablemente se arruine alguna otra parte, alguna otra unión. Entonces llegué a la conclusión de darme a la tarea de adaptar un acople rápido de 3/4, dado que en la T era una salida T lisa, no entraba. Tuve que rectificarlo, poner la goma negra, para los amigos que conocen, la goma más grande, y del lado del hidrobronze con la goma chica, la goma blanca, quedó perfecto. ¿Qué había pasado ahí? Dada la incomodidad de donde estaba ubicada esa T, no la habían soldado. Sinceramente no fue soldada. Da la impresión que la calentaron, por alguna cuestión se hermanó y quedó pegada. Esa casa estuvo un tiempo sin agua caliente, producto de que bueno, habían sacado el termo, bueno, la recuperaron, empezaron a poner en condiciones las cosas, y al momento de conectar el termo ocurrió este problema. Yo lo encontré, eso es de vieja data, es de muy vieja data, dado que hay una caverna terrible, una caverna muy grande en el lugar. Bueno, yo lo he rellenado como pude en la parte que rompí, pero a futuro van a tener que levantar el piso y volver a rellenar todo como corresponde. Pasándolo en limpio, la forma más rápida de detectar una pérdida en agua caliente, obviamente haciendo una prueba de hermeticidad, que hay que poner en condiciones las griferías, es un poco más largo, pero bueno, si estamos ante la presencia de un termo que no corta, que no desarrolla la temperatura que uno está acostumbrado, si una presurizadora no corta, si notamos que por ahí tenemos elevación de agua por bomba, y la bomba trabaja mucho más de lo cotidiano, mucho más de lo normal, estamos ante la presencia de una pérdida en agua caliente. Así que bueno, espero que les sirva. Esa es la explicación de dos videitos cortitos que andan dando vuelta. Sé que se podía soldar, obviamente, pero no, ya a esta altura no invierto más tiempo ni reniego más de la cuenta en determinadas situaciones.
el trabajo quedó bien, doy garantía de mis trabajos. Así que bueno, se solucionó, estaba ahí el problema. Les mando un saludo y en breve les cuento cómo fue el otro trabajo que también subí, donde había un problema en una caja de paso, estamos hablando de electricidad, en un entretecho de Durlock. No era Durlock, eran de unas placas de plástico que se arma muy parecido al Durlock, pero bueno, nada, un desastre. Los invito a ver un nuevo videito dentro de un rato.